Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que se encuentran en estos momentos sintonizándose una, una experiencia más en este encuentro de diálogos, ciudad poética, diálogos sobre arte y cosmos. Y en esta oportunidad tenemos el gran honor y la enorme alegría de contar con un invitado muy especial, nuestro querido amigo y gran poeta y filósofo, Julio del Valle, quien se encuentra con nosotros desde Lima, aquí en esta transmisión. Y antes de hacer la debida presentación a nuestro invitado, a Julio del Valle, quisiera saludarlo. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Buenas noches, Florentino. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí, Gracias a ti, contento Julio. y dispuesto. Muchísimas gracias, Julio, en verdad, eh, por la generosidad y la gentileza de tu ser, por compartir estas reflexiones, ¿no? En estos momentos y además por permitirnos ese dialogar que es parte también de toda esta dimensión, pues, de la que surge la poesía, la filosofía, temas que vamos a abordar en, en este encuentro, ¿no? Y yo quisiera compartir algunos detalles de la amplia trayectoria de Julio del Valle, ¿no? Para quienes lo conocemos, no solamente en el ámbito docente, en el ámbito académico, verdaderamente pues en el ámbito docente, Julio, que se ha desempeñado de una manera excelente a lo largo de todas las realizaciones y expresiones que desde mi punto de vista considero también una dimensión más de lo poético, que es la docencia, ¿no? Julio del Valle, Bayón, estudió filosofía en la Universidad Católica y él obtuvo el grado de magíster con una tesis sobre filosofía y poesía. Asimismo, ha realizado un doctorado en Alemania, en filosofía, y no hace mucho también tuvimos el honor de compartir con Julio una hermosa ponencia que realizó sobre Friedrich Hölderlin, ¿no? O Hölderlin. Bueno, y entre la diversa labor, no solamente académica de Julio del Valle, tenemos que destacar también su labor creativa, labor poética. Recordamos mucho también esta hermosa publicación, Julio, que me gustaría en algún momento preguntarte sobre ella, que nos podías compartir, por ejemplo, el proceso poético, tus reflexiones en torno al instinto de la memoria, por ejemplo, Gracias, con gusto. ¿no? Sería maravilloso eso. Ir contando estos, estas, estos rasgos breves, ¿no? Dentro de la amplia trayectoria de nuestro invitado, porque son rasgos que además nos van a acompañar en la entrevista y que van a ir saliendo luego a otros aspectos de la trayectoria de Julio del Valle. Entonces, bienvenido Julio nuevamente, muchísimas gracias. Yo quisiera empezar, Julio, con una pregunta, ¿no? Que más que una pregunta, de repente es una invitación a que tú nos puedas comentar acerca de un filósofo poeta, un poeta filósofo. ¿Cuál es esa relación, Julio, tan estrecha que se ha dado en tu persona, en tu ser como humano, esta relación entre poesía y filosofía? ¿Cómo empieza en ti? ¿Cómo, cómo sientes tú que se relacionan ambos también ya en un aspecto más general? Bueno, Florentino, tú preguntas por algo como si este algo fuera natural y obvio. Y mi respuesta en ese sentido, lamentablemente, es que no lo asumimos ni de manera natural ni de manera obvia. Te comienzo con una anécdota y si quieres después lo voy construyendo con algo más vinculado con la historia y con algunas, pues,
referencias a autores paradigmáticos de la tradición occidental, ¿no? Es donde nos movemos mayormente. La anécdota es la siguiente, fíjate. Dos en verdad. La primera es que cuando tú hablaste de mi tesis de maestría sobre poesía y filosofía, fue una tesis sobre Platón, fue sobre un diálogo de Platón, muy cortito, que se llama el Ión, y en este cortito diálogo, el personaje con el que dialoga Sócrates es un rapsoda, es decir, un poeta. Y cuando le propuse el tema de trabajar la inspiración poética desde Platón a mi asesor de tesis de maestría, me dijo, sí, Julio, está bien, pero no te olvides que es una tesis de filosofía. Es decir, me estaba previendo, me estaba diciendo, ten cuidado de que es una tesis de filosofía. Entonces, no la conviertas en poesía. Entonces, la atención que me pide para que yo tome cuidado de que la tesis no deje de ser filosofía, parte del supuesto de que filosofía y poesía están separadas. Una es la poesía, otra es la filosofía. ¿De acuerdo? Y eso es lo normal que nosotros tenemos en nuestra manera de situarnos en el mundo en la tradición occidental. La complemento con el otro lado de la moneda, que es mi ejercicio poético. No es un ejercicio poético muy fértil en el sentido en que no he publicado mucho, he publicado apenas 2 libros, apenas un conjunto más de poemas en algunas revistas. No tengo nombre poético, tú lo sabes, o sea, no formo parte de los referentes en la poesía, no se me ubica como poeta, porque también te tienden a ubicar en función de a qué te dedicas, ¿no? Si tú, por ejemplo, haces carrera en el sentido de que la política, yo te he conocido a ti, recuerda a ti, no, yo te he conocido como cuentacuento, yo te he conocido como poeta. Claro. Yo cuando te conocí, tú eras un cuentacuentista cuando yo te conocía, y cuando yo te conocí como cuentacuentista, después conocí en ti al poeta. Pero si, por ejemplo, ahora que estás en una función de gestión pública, te dedicases los siguientes 15 años de tu vida a la gestión pública, puede ser que no lo quieras, pero imagínate que eso pase. Entonces, en 15 años, no vas a ser cuentacuentista, no vas a ser poeta, vas a ser político. Y la gente te va a ubicar con la etiqueta que tienes a la mano. Y es como si una persona fuera unidimensional. La persona es aquello por donde te identifican según tu actividad. Entonces, regresando a lo que motivó que te comentara esto, en mi labor poética, que no ha sido muy grande, donde no se me conoce mucho ni se me ubica mucho porque he publicado poco, cuando lo hacía, entonces me decían mis amigos poetas, oye, pero acá no estás hablando de filosofía, esto es poesía. Entonces es igual, es igual. Desde la filosofía me advierten que no sea poeta. Y desde la poesía me advierten que no sea filósofo. Es decir, desde los dos lados, o eres una cosa, o eres la otra. Porque la manera como Occidente se ha desarrollado nos motiva, nos impulsa, nos impele a considerar que la persona tiene más una dimensión que múltiples. ¿No? Es verdad. Entonces, lo que tú preguntas es una exigencia, más que una evidencia. ¿Cuál es la exigencia? Que en lo que yo me he propuesto hacer con mi vida creativa, sea en la docencia o sea en la poesía, lo que me impulsa a mí es tratar de juntar lo que en Occidente normalmente se tiende a separar, que es la cabeza y el corazón. Cuando lo que necesito decir en mi exigencia escrita, oral, en mis ganas de comunicar y crear, lo que necesito soltar adquiere una forma argumentativa, lo llevo más hacia lo que llamamos filosofía. Y puedo jugar el juego de la academia y construir un discurso eminentemente argumentativo con las fuentes de vías, etc. A veces me sale menos que antes, pero a veces me sale regresar a una expresión más poética. Entonces ya adquiere la forma más dirigida hacia lo que puede ser un poema. Pero en ambos casos, lo que yo no trato de perder de vista es que la expresión del ser humano
oral o escrita, pueda nutrirse tanto de la inteligencia como de la sensibilidad. Eso es lo que a mí me entusiasma en mi labor académica, en mi labor creativa y en mi labor docente. La unión o la pretensión de tener puentes, no solamente entre tu pura inteligencia y entre tu pura emoción, sino una inteligencia sensible o una sensibilidad inteligente, ahí está mi norte, digamos. Y es por eso que tengo un camino de trabajo poético, filosófico y docente que no es tan común, en el sentido en que no tengo miedo de hablar de sensibilidad. No me asusta la sensibilidad. Y me parece muy rico para Occidente. Nosotros estamos en la periferia de Occidente, pero nuestro esquema mental es típicamente occidental. Si nos movemos un poco más, nos podemos impregnar más de una mentalidad más andina, que es riquísima. Y si nos movemos un poquito más, nos podemos impregnar de una mentalidad un poquito más amazónica, que es mi referente cercano. O sea, en mi lugar de trabajo, la parte amazónica está muy presente porque tengo una fuerte inclinación a, por ejemplo, a la cultura, digamos, comillas, chamánica de la tradición amazónica, ¿no? Me interesa lo que puede salir del ser humano desde vehículos menos conscientes, o sea, menos controlados, menos estructurados de representación de las cosas. Entonces, regresando, para ir cerrando a tu pregunta, yo tengo una natural disposición, me parece muy relevante para mí, significativa, a juntar filosofía y poesía, pero no es natural, Florentino, no es normal. Es más bien una exigencia para mí antes que una evidencia natural, ¿no? Ahora, lo construyo ahora con la parte más histórica que te prometí también tratar, en el sentido en que cuando comienzan a constituirse las representaciones de quién es el ser humano y qué lugar ocupa el ser humano en el mundo, las primeras representaciones de quiénes somos y qué sentido tiene nuestro lugar en el mundo han sido poéticas. Pero han sido poéticas en el sentido más tradicional de la palabra, en el sentido ritual. O sea, la palabra, tú lo sabes, semánticamente no tiene solamente una función de decir esto, 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 sino que también hay un viejo vínculo ritual de la palabra, o espiritual si lo quieres ver, en el sentido en que desde la palabra se construye mundo. Y la primera manera de construir mundo con la palabra fue poética, fueron los cantos, fueron las ceremonias cantadas, fue la música, ¿no? Y eso está muy vinculado con una tradición que no es escrita, que es una tradición oral, donde ha habido oralidad y donde hay todavía oralidad, el canto, la música, la ceremonia y el rito está vinculado con la palabra. En determinado momento, en Occidente, alrededor del siglo VII, pero sobre todo a partir del siglo V a.C., la palabra escrita comienza a entrar en el horizonte de representación del ser humano. Y la escritura convierte al ser humano en una figura distinta. ¿Por qué? Porque la escritura permite que tú te concentres más en la argumentación que en el recuerdo, porque la escritura te fija ya. Tú no necesitas estar grabando en tu mente, digo, ¿no? Grabando en tu mente lo que se va diciendo, porque el papel, el tomar nota, reemplaza hasta cierto punto a una parte importante en la tradición oral, que es la memoria. No todo se repite en la tradición oral. Pero como todo se repite, entonces el nivel de profundidad para analizar es menor que en la tradición escrita. Tú te puedes detener cuando lees algo. Tú no te puedes detener cuando escuchas algo, ¿no? En una ceremonia, por ejemplo, todo fluye. En la escritura, tú eres dueño del tiempo para detenerte. Y detenerte implica, pues, profundizar. Y eso te da un enfoque mental distinto cuando quieres entender quién eres y en qué mundo habitas. Entonces, con la tradición escrita aparece un lenguaje y una necesidad explicativa de dar cuenta de las cosas de manera distinta que en la tradición oral, y aparece la filosofía. O sea, la aparición de la filosofía no está separada de la aparición de la escritura, van de la mano. Y cuando la filosofía aparece, no aparece para congeniar con la poesía,
aparece para rivalizar con la poesía. Porque en ese entonces, como se habla de dar cuenta del mundo, los maestros, antes de los filósofos, los maestros, ¿quiénes eran? Los poetas. Y cuando aparece la filosofía, quien le disputa a los maestros el rol educativo van a ser los filósofos. Y por eso Platón, que es el primer gran referente para analizar el vínculo entre filosofía y poesía, o la crítica de una a la otra, Platón es el primero, es el gran referente, porque es la primera gran crítica de la filosofía a la poesía. Pero Platón no critica el valor de la poesía. Lo que Platón critica, es decir, lo que Platón examina, es si es que la poesía nos puede dar cuenta del mundo. Nos puede dar cuenta, nos puede explicar el mundo. Y Platón gana la disputa. Y por eso la poesía se va perdiendo en el tiempo para Occidente como vehículo educativo de representación del mundo y pasa a ser una expresión de emociones, más que de representaciones. Mi poesía tiene esa carga filosófica. Yo quiero que mi poesía no sea solamente la expresión de mis emociones como persona, cosa que es muy válido, sino que mi poesía al mismo tiempo tenga una función de una explicación poética del mundo. Entonces, en ese sentido, soy muy ambicioso y me salen las cosas más lento. Y Julio, y en ese sentido, por ejemplo, ahí tú planteas en esta publicación toda una poética, ¿no? Que estás desarrollando, que de alguna manera a la que nos has acercado en estos momentos también, ¿no? Gracias a esta reflexión que tú has hecho, y es precisamente la poesía. Yo quisiera hacerte esta pregunta, de pronto, si tú deseas desarrollarla, o de pronto a través de otro surco abordarla, y es, entonces, ¿es la poesía ese instinto de la memoria, Julio? Es la poesía, esa experiencia de la memoria, que memoria entendida, creo yo, desde lo que tú acabas de enunciar tan hermosamente, íntegramente, memoria entendida como esa posibilidad de representarnos el mundo, la vida, no solo en su aspecto sentimental, sino en su aspecto también imaginal, simbólico, representativo. Es la Explicativo poesía también. explicativo, crítico, ¿no? Exactamente. ¿Cómo Ese lado lo de la ves? poesía lo hemos perdido en Occidente porque hemos perdido para la poesía esa dimensión de representar explicativamente el mundo. Porque ese terreno en Occidente ha sido más bien, se han adueñado de él más bien las ciencias y la filosofía. Cuando tú quieres pedirle a una persona que te explique algo, tú no llamas a un poeta, ¿no? Por el momento, Julio, por el momento. Ya, claro, yo sé, Tino, que tú eres un militante de la poesía, pero tú llamas, por ejemplo, a un analista político, si quieres hablar del COVID, llamas a un biólogo, a un médico, si quieres hablar de la situación política, llamas a un politólogo, llamas a los especialistas desde la teoría, pero un poeta no está en Occidente, socialmente reconocido como alguien que te dé cuenta de las cosas. Tú llamas a un poeta para que te hable de sus emociones, para que te emocione con sus emociones. Digamos que lo invitas a la fiesta después, cuando terminó la cena y viene el postre, ¿no? Algo así. Claro. Con el perdón, si es que esto ofende a algunos de mis colegas poetas, ¿no? Que son muy orgullosos, tú sabes, ¿no? Y se ofenden muy rápido. Pero la poesía que a mí me interesa es justamente aquel tipo de poesía que no solamente te habla de qué cosas sientes como persona, sino cómo a través de tu sensibilidad representas el mundo. Y en ese sentido, en las conversaciones que hemos tenido para hablar de lo que podríamos hablar hoy día, he escogido a un poeta que da, digamos, en el blanco con lo que acabas de preguntar. Cómo desde la poesía uno puede entender de manera más amplia que a través de una simple explicación lo que sucedió, por ejemplo, en un momento histórico determinado y te mete de lleno en lo que alguien que está ahí puede haber sentido y de esa manera tú, desde tu sensibilidad,
pero una sensibilidad inteligente, entiendes más. Y el poeta que he escogido es un poeta de origen de habla alemana, que es Paul Celan. Paul Celan, C-E-L-A-N. Estupendo, maravilloso, potentísimo, que tuvo una experiencia de vida durísima. O sea, Paul Celan nace en lo que ahora es Ucrania. En esa época era Rumanía. La región es la Bucovina. Sus padres eran de habla alemana, pero vivían en un territorio que no era Alemania, y eran judíos. Y cuando llega la Segunda Guerra Mundial, todo lo que es esa parte del territorio se separa de Rumanía, es anexada a la Unión Soviética, después se pierde, llegan los rumanos aliados con los nazis, y la familia de Paul Celan es internada en un campo de concentración, y él también, pero por separado. Sus padres mueren muy poco tiempo después. El padre trabajaba en un campo de trabajos forzados, y allí trabajaban hasta que las fuerzas ya no te dieran, y cuando tus fuerzas ya no daban y eras inútil, simplemente te mataban. Entonces al padre de Paul Celan le dispararon un tiro en la nuca cuando ya dejó de trabajar en una cantera. Y a la madre, igual. Los dos murieron, muy rápido. Paul Celan sobrevivió, hecho un guiñapo humano, pero sobrevivió. Y decidió seguir escribiendo, a pesar de que salió de Rumanía y pasó a Austria, y de Austria pasó a Francia, y hablaba francés, y hablaba rumano. Decidió seguir hablando en la lengua de sus padres, que es la lengua alemana, pero que es la lengua de quienes mataron a sus padres también. O sea, ese contexto es bien bravo, pero ese es el contexto de su poesía. Él se sentía extraño en su propio lenguaje, pero desde la lengua de los que mataron a su familia, él pudo explicar en un poema que les quiero leer lo que era una situación común. Los nazis tenían la práctica en los campos de concentración de llamar a algunas personas que iban a matar. Los llamaban para que les cantaran. Así era una fiesta antes de matarlos. O hacían la fiesta mientras mataban a otros. Y ese poema, que es brutal, te mete dentro de un contexto que fue real. Y entiendes desde la posición de la víctima lo que era sentir la visión del verdugo. El poema se llama Fuga de muerte. En alemán Todesfuge. Y si me permites lo puedo leer. Por supuesto, Julio. Claro. Dice: leche negra del alba, la bebemos al atardecer, la bebemos al mediodía, y a la mañana la bebemos de noche. Bebemos y bebemos, cavamos una fosa en los aires. Allí no hay estrechez. En la casa vive un hombre que juega con las serpientes, que escribe al oscurecer, a Alemania, tu cabello de oro, Margaret. Lo escribe y sale a la puerta de casa, y brillan las estrellas. Silba llamando a sus perros, silba y salen sus judíos. Manda cavar una fosa en la tierra, nos ordena: tocad ahora música de baile. Leche negra del alba, te bebemos de noche, te bebemos de mañana, y al mediodía te bebemos al atardecer. Bebemos y bebemos. En la casa vive un hombre que juega con las serpientes, que escribe al oscurecer, a Alemania, tu cabello de oro, Margaret, tu cabello de ceniza, Sulamita. Cavamos una fosa en los aires, allí no hay estrechez. Grita: cavad más hondo, en el reino de la tierra, los unos y los otros. Cantad y tocad. Echa mano al hierro en el cinto, lo blande, tiene ojos azules. Hincad más hondo las palas, los unos y los otros. Volved a tocar música de baile. Leche negra del alba, te bebemos de noche. Te bebemos al mediodía, y a la mañana te bebemos al atardecer. Bebemos y bebemos. Un hombre vive en la casa, tu cabello de oro, Margaret, tu cabello de ceniza, Sulamita. Él juega con serpientes. Grita: tocad más dulcemente a la muerte. La muerte
es un amo de Alemania. Grita, tocad más sombríamente los violines. Luego subiréis como humo en el aire. Luego tendréis una fosa en las nubes. Allí no hay estrechez. Leche negra del alba, te bebemos de noche. Te bebemos al mediodía. La muerte es un amo de Alemania. Te bebemos al atardecer. Y a la mañana bebemos. Y bebemos la muerte. La muerte es un amo de Alemania. Su ojo es azul. Te alcanza con bala de plomo. Te alcanza certero. Un hombre vive en la casa. Tu cabello de oro, Margaret. Azuza sus perros contra nosotros. Nos regala una fosa en el aire. Acosa con las serpientes y sueña la muerte. Sueña la muerte. La muerte es un amo de Alemania. Tu cabello de oro, Margaret. Tu cabello de ceniza, Sulamita. ¿Qué tal? Extraordinario, Julio, de verdad. Me ha dejado con esa La poesía sensación. tiene que ver con emociones, sí, tiene que ver con emociones. Por supuesto que tiene que ver con emociones. Sin emociones no hay poesía, Florentino. Pero las Mm. emociones no solamente son las emociones de, oh, Julio está enamorado, oh, Julio ama a fulana, oh, esto, oh, lo otro, oh, la expresión de odio, oh, la explosión de hastío. No, la poesía habla con emociones, pero piensa con emociones, y con emociones te mete de lleno para entender a una víctima antes de ser ejecutado. Sí, y esta experiencia del entendimiento, que además no es solamente como tú lo estás describiendo, efectivamente no es una experiencia solamente desde esa racionalidad mental, sino es como que todo nuestro cuerpo es invitado, es internado, es envuelto, ¿no? Además, por esta letanía, por decirlo así, de la leche negra del alba, ¿no? Que bebemos, o sea, es esa inversión quizá de la leche, de la aurora materna en la que nosotros nos recomponemos y nos vamos haciendo y entregando y configurando a la vida. En esta experiencia la leche está eh, preñada de oscuridad, de misterio, de eso que de alguna manera hemos simbolizado como eso desconocido, esa muerte, ¿no? Julio, pero ¿y cómo? O sea, tú lo estás ahora, lo has expresado a través de este poema de Paul Celan, pero esta unión, ¿no? O sea, dentro de la aparente desunión, desvinculamiento, desintegración que puede significar atrozmente esta destrucción de la vida, ¿cómo es que el poema une realmente estas dimensiones aparentemente pues distantes, ¿no? Como son la, el alba y la oscuridad, Julio, ¿cómo une la poesía la vida y la muerte? ¿Cómo une en ti, Julio, en estos momentos, después que nos has transmitido ese poema? ¿Qué ha unido en ti en estos momentos que nos has contado este poema conmovedor, Julio? La palabra, Florentino, Ujú. la palabra. El ser humano es un animal de palabras. El ser humano vive en y con la palabra. Y esto no es tan banal en el sentido en que, ya, claro, palabras, palabras, palabras. Y tenemos esos dichos infames, ¿no? Hechos y no palabras, como si hubiese en verdad, como si la palabra en verdad solamente fuera hablar, hablar y hablar, sin ningún tipo de vínculo con la realidad. Nuestra realidad son palabras. Incluso el discurso que dice hechos y no palabras son palabras. Ujú. Las palabras lo que hacen con el ser humano es darle su mundo. El mundo de la vida, el mundo de la muerte, el mundo de la verdad, el mundo del amor. Es un mundo de palabras. Y la poesía canta a la palabra. La poesía celebra a la palabra, incluso en el silencio de la palabra, la poesía celebra a la palabra. Porque te hace en su vacío. Eilson, por ejemplo, en el vacío de la Ujú. palabra de Eilson,
la palabra no está en lo que se escribe, sino incluso cuando no se escribe nada en la página. Tú encuentras ahí la poesía y la palabra como palabra ausente. Es su ausencia la que está ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un mundo constituido desde la palabra. Y si me preguntas qué es lo que permite la poesía en mí, que me dé cuenta de manera muy viva y con una inteligencia distinta a la inteligencia más calculadora, instrumental y matemática con la que acostumbramos a vivir, me permite darme cuenta de los horizontes que se abren cuando uno en la poesía hace la palabra algo más que un instrumento comunicativo y lo convierte en un instrumento simbólico, en un instrumento de representación, en una semántica mucho más abierta para dar cuenta del mundo. Y eso obviamente no solamente vale para dar cuenta de la muerte, como en este caso es Paul Celan. Paul Celan también tiene otro tipo de poesía, ¿no? No solamente la muerte es el único, muy presente, sí, por la experiencia que ha tenido, pero hay otros Claro. poetas donde la muerte no es el referente central, sino, por ejemplo, la vida, la ausencia, el significado de lo que es la compañía, ¿no? Es decir, la comunidad con otras personas. Y en la comunidad con otras personas, ¿de qué manera una persona se vuelve más cuando ama o se vuelve menos cuando deja de amar? Y eso, por ejemplo, si me permites, lo encuentro en otro poeta, que también sería bonito que quienes nos puedan estar escuchando lean, que es un poeta peruano, ya no alemán rumano como Celan, sino peruano como Emilio Adolfo Westphalen. Mm, Y hay un poema claro, suyo que también es estupendo, eh, estupendo y que te presenta de qué manera la ausencia es una presencia constante de una persona cuando la ausencia es aquella de la persona que amas. Y este poema, por ejemplo, se llama He dejado descansar, que está en uno de sus dos primeros libros. He dejado descansar tristemente mi cabeza en esta sombra que cae del ruido de tus pasos. No es hermoso. He dejado descansar tristemente mi cabeza. ¿Dónde? En esta sombra que cae del ruido de tus pasos. Vuelta a la otra margen, ¿no? La otra margen es una imagen poderosísima, ¿no? Es la otra margen del lenguaje también. La poesía es otro margen del lenguaje. Vuelta a la otra margen grandiosa como la noche para negarte. He dejado mis albas y los árboles arraigados en mi garganta. He dejado hasta la estrella que corría entre mis huesos. He abandonado mi cuerpo, como el naufragio abandona las barcas, o como la memoria al bajar las mareas. Algunos ojos extraños sobre las playas. He abandonado mi cuerpo, como un guante, para dejar la mano libre, si hay que estrechar la gozosa pulpa de una estrella. No me oyes, más leve que las hojas, porque me he librado de todas las ramas, y ni el aire me encadena. Es un poema un poco más largo, pero ahí tienes otra vez como desde la palabra uno trae lo que en la vida, por ejemplo, uno extraña y en ese momento no tiene, y el peso que eso significa en tu cotidianidad. Te haces más consciente al momento de expresar así tus emociones de quién eres como persona que necesita de otros. y Julio, esto a mí realmente me parece, lo siento, ¿no? En ese sentir del que tú siento que también te apercibes y abrazas, ¿no? Yo siento que, hay allí una escucha, una sensibilidad, una receptividad, un dejarse impregnar por la palabra, efectivamente, no como exclusivamente como instrumentalidad, sino como resonancia, como lluvia eh, que permite nacer o germinar en nosotros realidades. Y yo te quería preguntar, Julio, Mm. eh, en tu, a lo largo de tu vida, de este vivir, a lo largo de este vivir, Julio, ¿cuáles han sido esas palabras que de pronto anidaron en tu corazón, de pronto anidaron en ese corazón que,
que une mente y sentir, a palabras quizás de algún ser, alguna maestra, algún maestro, algún familiar, algún acontecimiento, ¿cuáles han sido que tú de pronto ahora puedas evocar aquí con nosotros, que han nutrido, que han inspirado esa escucha que tienes, esa resonancia que tienes eh, como, como, como poeta, en el amplio sentido de la palabra? Porque yo también considero que el poeta es un pensador del corazón, ¿no? Entonces, y en esa resonancia tuya, Julio, que nos estás manifestando aquí, y que por los comentarios que estoy leyendo en la transmisión, está resonando en nuestro público. ¿Qué palabras sientes o podrías evocar ahora, Julio, que que te han nutrido, que te han inspirado a lo largo de este acontecimiento del vivir? Mm, pues, esa es una pregunta. Yo soy muy malo para hablar de mí, Florentino. Soy muy introvertido. Soy un tímido de esos que son bravos, ¿no? Mi labor docente hace que tenga una función pública a veces, pero yo soy de los tímidos y desde mi timidez me obligas a entrar en lo que menos, en lo que menos acostumbro a decir, que es qué cosa impregna en mí, mi sensibilidad. Entonces yo te puedo contar lo siguiente, ¿no? Eh, yo no vengo de una familia de intelectuales. Las discusiones en mi casa no tenían que ver ni con cultura ni con intelectualidad. Yo soy un poco como la oveja negra, muy querida, sí, y muy respetada dentro de mi familia. Mi papá siempre dice, no entiendo lo que haces, pero te quiero mucho, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Yo vengo de una familia más vinculada con las ventas, con los negocios, o sea, una familia de origen humilde, limeña, ¿no? Y donde no habían libros en mi casa. Los libros han llegado porque me los he ido consiguiendo. Entonces, yo tengo como memoria personal, eh, claro, la experiencia que cada quien tiene con sus padres, con su madre, con sus hermanas, pero mis referentes, desde lo que tú preguntas, los he encontrado en los libros o en las películas, ¿no? Porque tengo además una sensibilidad muy visual. O sea, hay películas que se han convertido, digamos, en lo que tú llamas las palabras que han impregnado su huella, digamos, en mi alma. Han sido libros y películas. Libros y películas. Viajes también, porque soy muy viajero, ¿no? Me encanta salir. Y ahora la pandemia, pues, te ancla, ¿no? Te ancla aunque no lo quieras. Pero a mí me encanta salir. Soy de los que salen mucho. Pero bueno, como las huellas por las que tú preguntas han sido libros y películas, y ahora estamos en Lima Lee, voy a hablar de los libros, porque la primera palabra que se me ocurre es memoria, y por eso también esta palabra es una constante en mi trabajo poético. El último libro que publiqué se llama El instinto de la memoria. La memoria es como una obsesión creativa en mí. ¿Por qué? Porque, y acá viene un referente literario, en una novela de un autor que recomiendo leer, que es James Joyce, en una novela suya, que es el Ulises, hay un capítulo donde hay un personaje que está caminando por la orilla de Dublín, que es la ciudad donde se significa la novela. Y este personaje camina por la orilla y mientras va caminando por la orilla, va escuchando cómo sus pasos van quebrando las conchitas marinas que hay en la playa. Y comienza a imaginar y a pensar cuánto tiempo han estado estas conchitas en la playa y a través de cada uno de los pasos y cada uno de los cracks que se iban dando mientras avanzaba en la orilla, él escuchaba cómo se iban haciendo sonidos los momentos de la historia que están contenidos en una orilla. O sea, simbólicamente es muy potente, ¿no? Cada uno de sus cracks era el crack de una presencia que había estado ahí por mucho, mucho, mucho tiempo y que había recibido las huellas de mucha, mucha gente a lo largo de mucho, mucho tiempo. Porque el tiempo es eso, el tiempo es como una huella que uno carga.
Y a mí me gusta pensar que las huellas que yo cargo no son solamente las huellas de mi experiencia de vida, sino que es toda una memoria la que está en una persona y que si uno hace el trabajo suficiente, uno puede conectarse con lo que uno trae. Y de ahí el tema, pues, de la memoria es para mí uno de los temas relevantes y capitales en mi trabajo y en mi reflexión en general. Y con la memoria también, si me permites, viene el tema de la melancolía. Ujú. Porque quien mira al pasado tiene más la vista en los hechos que te han ido marcando, más tienes la mirada ahí conectada que con los hechos que eres capaz de hacer después. O sea, yo soy muy consciente de que hay muchas cosas por hacer y tengo una praxis humana, vital, como profesor, que es mi definición como persona. Soy básicamente un profesor, un maestro, ¿no? Un educador. Entonces, soy muy consciente de lo que la educación puede hacer como con una persona para transformar tu presente y convertir el presente en una opción futura de vida mejor para la mayor cantidad de personas. Pero en lo personal, en lo más subjetivo, eh, soy una persona melancólica, en el sentido en que estoy más pendiente de las huellas que cargo. Eso está más presente en mí y se hace pues eco en las cosas que yo he intentado hacer en mi trabajo creativo en la poesía. Y los autores con los que más simpatizo son aquellos que desde la poesía te, te traen en su lectura delante, como una especie de iluminación, el vínculo del sujeto, del ser humano, con su ser en el mundo, pero con todo lo que trae su ser en el mundo. Entonces, Joyce ahí, por ejemplo, y esta imagen de la orilla, para mí es simbólicamente muy relevante. Julio, y qué hermoso esto y qué significativo, y significativo por lo mismo que es hermoso lo que estás transmitiéndonos. Eh, Esta experiencia de la melancolía, ¿no? Me hace recordar una traducción del archipiélago de Friedrich Hölderlin. Mm. Creo que es una de las primeras traducciones de un español, donde habla de Hölderlin como también un poeta que está eh, abrazado en ese sentir melancólico del mundo, pero melancólico en esa experiencia de ver, como tú has mencionado, este pasado, pero eh, traer de ese pasado esa luz para proyectarla, como tú lo has dicho, proyectarla adelante, ¿no? O sea, Ujú. la melancolía entendida también como una experiencia de que el mundo, la realidad, podría ser mejor, podría ser, y hay una intuición del corazón de cómo podría ser ese mundo. Y aquí viene esta pregunta, Julio, ¿qué intuye tu corazón? ¿Cómo podría ser este mundo, Julio? Para que nos puedas dar algunos trazos de esas lucecitas en estos momentos, que seguro son muy importantes para poder ver esas luces que se abran, ¿no? ¿Cómo es ese mundo que intuyes que podríamos crear, que podríamos configurar en como humanos? Pucha, pucha, no. Pucha es una palabra muy poco académica, ¿no? Pero Pero es una palabra que me sale muy rápido, este, para reaccionar ante lo que tú quisieras que te articule en palabras. Eh, a ver, yo tengo una preocupación muy grande que se podría expresar de la siguiente manera. Em, a mí me parece que hay un egoísmo muy poco fértil, una mirada de un yo muy precario, muy reducido, muy plano, muy primario en sus exigencias, que simplemente quiere satisfacerse
en cualquiera de los espacios que habitamos en el mundo, y que como es un yo cada vez más reducido y más primario, está menos dispuesto y es menos consciente de lo que tiene que construir con otras y con otros. Y por eso creo tanto en la educación. Por eso entiendo que la educación y la enseñanza es un servicio necesario en estos tiempos de crisis, porque a través de la educación uno puede hacer crecer ese yo en las otras personas, sacarlos un poco de esta, digamos, suena un poquito feo, ¿ya? Pero me lo perdonan, de esta mismidad, de estar solamente en uno mismo, cada vez de manera más reducida, y tratar de cosechar en las personas poco a poco un terreno más fértil para que crezca un poco más la disposición a tejer tu vida con la de otros. Entonces, eso es, no lo veo como un pronóstico del futuro, Florentino, lo veo como una exigencia del presente. La exigencia del presente, si quieres construir un mundo, o de manera más dramática, si quieres pensar que hay un futuro para la humanidad en este planeta, la exigencia del momento es tejer un mundo donde las personas se conecten más unas con otras y amplíen el radio de su yo. Y en ese sentido, pues el trabajo con el yo es un trabajo fundamental. No es un trabajo psicológico, es un trabajo de tratar de enlazar tu mundo con el mundo de otros. Y eso implica sensibilidad. Eso no es solamente inteligencia. Entonces hay una dimensión que uno podría arriesgarse a decir, en el futuro de lo que nos tocaría construir desde nuestro presente, hay un lugar muy importante para lo que se puede llamar estética. Y esto es una osadía decirlo, porque la palabra estética semánticamente uno tiende a reducirla a la parte más cosmética, a lo bonito, a lo que te gusta. Pero no, la estética como palabra, o sea, semánticamente, la estética como palabra tiene que ver con la sensibilidad. Y si va a haber un futuro deseable para la humanidad y para nosotros y nuestros hijos e hijas, este futuro no puede estar separado del trabajo de tu sensibilidad. Tienes que quererlo, tienes que amarlo, tienes que tener pasión para construir algo tuyo donde los demás entren en tu mundo y sacar a la gente desde sus diferentes dimensiones de esa instrumentalidad del yo que solamente se satisface a sí mismo y a su entorno más cercano. Así no construyes patria, así no construyes país, así no construyes futuro. Y eso lo vemos en lo que está pasando ahora, de manera muy clara, ¿no? Satisfacer necesidades separadas de un bien común. Cumplir las expectativas de intereses muy particulares y dejar de pensar en el bien común, en el futuro, para todas y para todos. Y claro, yo digo estas palabras y quizás algunos las pueden escuchar y decir, ya, otro caviar más que viene a hablar de estas tonterías. Pero no se trata de eso, se trata de, cuando uno habla de comunidad y si hablamos de una municipalidad, la municipalidad está para la comunidad comunidad es el bien común. Y el bien común es el tejido de todos y todas. Entonces, si tú no enlazas a la gente unas con otras, si tú no las enlazas, no se construye comunidad. Y si solamente se construyera con obras de cemento, entonces esa comunidad podría seguir ahí, pero no la habitarían personas. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienes que construir con el tiempo? Y esa es mi esperanza y mi exigencia y mi compromiso como persona con la docencia. Tienes que construir sensibilidades inteligentes. O sea, tienes que saber y no solamente, tienes que saber y sentir. O sea, no solamente saber, sino también sentir. Saber y sentir es decir, que tu corazón se comprometa con el bien común y no solamente tu cabeza. Cuando solamente está la cabeza, te vas a encontrar con un montón de gente que en teoría construye discursos muy chéveres, pero que no son capaces de actuarlos. Y esa dicotomía, sobre todo en política y en ética, entre decir una cosa y no hacerla, esa dicotomía a mí me parece funesta, es un desprestigio para la intelectualidad. Porque ¿dónde está el desprestigio? Que no se ve coherencia entre la palabra y la acción.
Y cada vez eso lamentablemente lo veo más presente en mucha parte del mundo, el escenario intelectual y académico. Buenos discursos y a veces pues discursos que no están enlazados con, con las prácticas. Claro. Pero para eso Y necesita corazón. sí, y precisamente yo quisiera invitarte en esta experiencia de vinculación del pensar y del corazón. Quisiera invitarte, si a ti te parece, Julio, si pudieras compartir con nuestro público este tejer tuyo de palabras y de silencios que son también los poemas, ¿no? Que tú has eh, creando, que además están creando, porque cuando están en el libro se siguen creando, ¿no? También las mentes, en los corazones, en los espíritus de quienes se aproximan a ese tejer de Julio del Valle en su poesía, ¿no? No sé si a ti te parece, sería un enorme Cortito, gusto porque poder. estamos creo que ya abusando del tiempo y me he ido, como dice el Estamos pintor. bien, estamos bien ahí unos cinco ¿Cuánto tiempo minutos más. tengo para leer? ¿5 minutos? Sí, no, tenemos 8 minutos más. Sí. Perfecto. Ya, con gusto. Del último libro que publiqué, que es El instinto de la memoria, me encantaría leerles el poema que abre el libro, que no tiene título, porque es como una especie de prólogo y que muestra la manera como me sitúo ante la poesía y que dice: de soslayo encabrito mi mente, nada pienso, sino cabalgar furioso, hasta tiritar de tiempo y de hartazgo de tiempo, hasta saber, de frente, me maldigo terco, la mirada detenida sobre la calma del tiempo, la mirada cortada sobre la espalda del tiempo, la mirada indecisa, un soplo, quizás un aire animal, desasosiego. Ese es mi signo, mi luz. Una aparente calma cubre mi rostro. Sombras inconclusas, sombras infinitas. Querrán que hable claro, que me defina como poeta. Buscarán confesiones. Nada ofrezco, sino sensible memoria. La madera, robusta, es ahora un escombro blanco. Durante un tiempo hubo un baile de calor en tu cuerpo. Eso es todo. Y, y, y esa madera que ahora te hace también calor en nuestro ser que escuchamos este poema, Julio, y que además eh, yo lo siento al menos como una síntesis eh, preciosa de todo lo que nos has estado conversando, contando, ¿no? Eh, en esa terquedad también, que yo creo que es una terquedad eh, bondadosa, ¿no? De contemplar, pero también que hay que tener como una fortaleza, ¿no? Porque en ese contemplar, en ese mirar, hay cosas también que vemos y que necesitamos como encajar, ¿no? Para poder también, como Paul Celan, en una situación tan tremenda como la que vivió, cómo articularlo, cómo surge el poema en esa situación, ¿no? Y en ese sentido, Julio, ¿cuál sería, si tú consideras poder compartirnos otro texto más o continuar con esta lectura? Claro, con gusto. El libro se estructura en relación, este libro, El instinto de la memoria, se estructura con un largo poema que es una reflexión poética sobre la historia. Y entonces acá hay una parte de ese largo poema que les podría leer y que empieza con una pregunta. ¿He dicho ya que la historia tiene nombre de marea? La historia tiene el perfil más seductor que conozco, y el azul de sus ojos me sumerge directamente en el cielo. Un cielo azul y profundo, como el sueño de una mañana de verano, sobre el lomo de una flecha disparada al infinito.
un sueño para nadar en ella, solo un sueño para despertar aterido y asustado en la orilla del mundo. Tú, que lees y pretendes danzar sobre las palabras, alado y sutil invento para incendiar algunos corazones. Entra conmigo en la arena y atrévete a danzar también en un corazón destrozado por el tiempo. Yo te contaré la historia, la poesía del destino. Yo dibujaré sus manos y te hablaré de ella. Déjate seducir, tú también, y observa primero las vitrinas de los personajes célebres y todas sus industrias. Sus cristales cubren ahora la arena en apacible confusión. Mira cómo la batalla aún palabra en esos mudos rostros. Mira sus ojos, sus nervios. Ellos esperan que alguna historia se cuente de sus acabados cuerpos y de sus olvidados afanes. Eso es Homero, ¿sabes? La historia, sin embargo, olvida las arrugas y el pelo cano de Odiseo, el astuto. Nada dice tampoco de la piel y del cabello de Penélope, la siempre bella, la esposa que durante 20 años ató y desató corazones como una tenaz hilandera, una parca mortal. Y no fueron pocos, los borrachos de amor. Un ejército de encendidas aortas tuvo que liquidar el noble y furioso hijo de Laertes, pastor de cabras. Mayor escena de celos y matanzas se ve poco en la historia. Recuerda su perfil. Solo la delicada belleza de los vencedores entra en el cuadro. El anciano perro nos devuelve la realidad. Solo él es el reflejo del tiempo. Yo escribiría la historia del perro y sus 20 años de espera. Una odisea de llagas y pulgas, de pateaduras y hambre, de fidelidad y esperanza. Muy pocos querrán leer esta historia. Repara en el silencio de todos estos personajes idos y mira tus manos llenas de vida. Vida. ¿Qué sabes tú de la vida, salvo la vida? El corazón en la mano y junto al pecho. Oh corazón, mi corazón, siente cómo el deseo, cómo el corazón bombea la sangre a tus manos. Sin sangre no sentirías tus manos. Siente la mugre, siente tus huesos. Híncate y relame tus articulaciones. Eres músculo, huesos y articulaciones. Hasta los poderosos se sientan y doblan las rodillas. Habla. Sienta tu hígado, tus tripas y el esófago. Siéntate entero. Camina. Vete. Abre los ojos. Muchísimas gracias, Julio, de verdad. Nos irradias esta experiencia del poema y creo que es un sentir también por lo que estoy acá leyendo también los comentarios. Nos encantaría poder seguir escuchando y escuchando Bueno, este libro el y tiempo pasa. seguir. El tiempo pasa así El tiempo pasa. y realmente, Julio, si con tu venia, Julio, podríamos nosotros poner en esta conversación algunos links de algunos poemas que se han publicado tuyos y que nuestro público también se pueda acercar a a parte de tu obra, Julio. Un gusto, un honor. Y, de verdad para nosotros también un gran honor poder hacer eso quería antes de entrar en esta culminación, no digo final porque yo siento que la conversación sigue dándose ya en esas otras dimensiones del diálogo, leerte algunos comentarios que te envían muchos saludos aquí de nuestros espectadores. Nos dice Sariana Liana, somos uno, con tal cual como lo dice, somos uno. El ego son los velos que nos impiden los futuros. Dice también, te Gracias. envían muchas. Enrique Bernales dice, nos recuerdas a Heidegger, el lenguaje es la casa del ser, ¿no?
Este, muy buenas noches. Qué bello lo que mencionas, nos dice Nuwa. Asimismo, Andrés Melgar, muchos saludos nos envían. Qué bueno verte al lado de Julio, nos dice Andrés Melgar. Este, Gracias. y, y Margarita LC también nos dice: las etimologías grecolatinas me están permitiendo conocer la cultura, el español, sus funciones. Todos llevamos un escritor interior. Etel Barjan, nuestra querida amiga poeta también. Saludos, Julio y Florentino. Envía un Querida cálido Ethel. saludo. Ahí están también. Este, dice, nos dice muy buenas noches, Lili Violeta Mendoza. Mónica Renuevo también. Qué lindo escucharte, Julito. Te mando un gran abrazo fuerte. Josefina Gracias. Patané nos dice huellas, un poco recepcionando lo que nos comentaste, dice huellas que cargo, dice, inevitable, ¿no? Somos cada uno formando un todo. Muy hermoso. Dice, y bueno, las celebraciones con aplausos, aquí en las figuras del chat de tu lectura, Julio, conmovedora y Claro. verdaderamente que nos llevamos en el corazón ese sentir, Julio. Yo quisiera invitarte en esta culminación de esta transmisión de Ciudad Poética, diálogo sobre arte y cosmos, si deseas comentarnos algunas palabras de culminación a nuestro público y a esa dimensión que desde varios lados, porque este es un programa que queda grabado y que luego van a poder escucharlo las veces que deseen el público al cual viaje. Julio, por favor, si quisieras comentarnos unas palabras culminantes. Sí, con mucho gusto, Florentino. Gracias por la oportunidad de entrar en contacto con las personas que se conectan a través del Facebook con esta iniciativa de Lima Lee. Me parece que en este sentido la municipalidad retoma lo que también en la ciudad tendría que haber, que no solamente es tráfico, gente, ir de un lado para otro, infraestructura, sino también ciudadanía. Ciudadanía, que es lo que está haciendo la gente en este momento, expresándose, expresando también su preocupación, expresando su rabia, su impotencia, su concernimiento con el futuro. Si hay futuro para nosotros, entonces yo les pido volver a pensar en aquello que nos podría como comunidad hacer mejores y como comunidad mejores, mejores también como personas. Sentido de esperanza, sentido de solidaridad, sentido de empatía y una sensibilidad activa, comprometida e inteligente para tener al ser humano de manera más plena y de esa manera encontrarle un sentido y un futuro al mundo que habitamos. Si el yo se guarda para sí mismo, si solamente se va a concentrar en satisfacer sus intereses, sus necesidades, nuestro mundo se va a caer a pedazos cada vez de manera más notoria y no tendremos herencia para quienes vengan después de nosotros. Entonces hay un sentido de esperanza, hay un sentido de preocupación y hay una confianza en que ojalá podamos ser capaces de ello. La poesía nos despierta. La poesía es eso, nos despierta. Y por eso quería también, con esa última línea del poema, apuntar a eso. Abre los ojos. Abre Abre los los ojos ojos. de tu inteligencia y de tu corazón. Las dos cosas al mismo tiempo. Y Julio, y muchísimas gracias en verdad por esta expresión de generosidad tuya, de ese yo expandiéndose, amplificando ese radio y que se hace y que nos envuelve también por esta magia, por decirlo así, de las comunicaciones, nos permiten entrar nosotros en nuestros yos y entrar en ese manto y tejernos por unos instantes. Y estoy seguro que este instante en el que nos hemos tejido con tu poética, con tu ser, con tu corazón, no va a ser un instante fugaz ni pasajero, todo lo contrario, nos convierte en gotas
para esa lluvia que permita renacer esta tierra fértil, Julio, de los espíritus, de la comunidad, de la nación. Julio del Valle, muchísimas gracias de todo corazón por esta hermosísima charla, por este hermosísimo compartir que nos has ofrecido tan gentilmente hoy día. A ti las gracias, Florentino. También por el soporte detrás. Muchísimas gracias también a Melissa, muchísimas gracias al proyecto Lima Lee, por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que nos permite este espacio, y gracias a ustedes, queridos, estimadas y estimados público que está con nosotros. Nos vemos pronto y larga vida a la poesía y a esa unión de todos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.